Hola, ¿qué tal? ¿Cómo estáis? Soy Celia, vuestra presentadora de hoy en Mindalia en directo. Os damos la bienvenida a las conferencias de Mindalia en vivo y diaria y gratuitamente que organiza mindaliatelevisión.com. Hoy nuestro invitado es Carlos Daniel Bermúdez, que va a compartir con nosotros una conferencia titulada El efecto restaurador, elaborar el dolor y el sufrimiento desde lo imaginal. Él es psicólogo, escritor de narrativas imaginales para elaborar el sufrimiento. Tiene libros autopublicados como Bufanda tejido de un duelo mágico, Aliados imaginales, Deshilando el sufrimiento, Aplacé la muerte, El arte de imaginar. Algunos circulan en plataformas, los podéis conseguir. Es gestor y practicante de Hiloshen, facilitador de Reiki, desarrollador de encuentros a nivel de atención grupal y personal, como costura psicodimensional, aliados imaginales o elaborar la existencia, proyecto de vida, proyecto de muerte. Acompañamiento en recuperación psicoemocional a víctimas de violencia y es asociado a Senda del Cojín. Antes de darle la palabra a nuestro invitado de hoy, quiero recordarte que en mindaliatelevisión.com puedes ver miles de conferencias, talleres y entrevistas sobre conciencia, espiritualidad, misterio, evolución o los últimos descubrimientos científicos relacionados con nuestra salud o con el universo. Y que estamos publicando cada día vídeos nuevos sobre estas temáticas. Recordaros desde ya que podéis hacer vuestras preguntas a nuestro ponente a través del chat, poniendo al principio la palabra pregunta en mayúscula, seguido del país desde el cual nos estáis viendo, en mayúscula también, y seguido de la pregunta que queráis que le hagamos. Y al final de su charla, Carlos responderá a vuestras preguntas. Pues bienvenido, Carlos. Gracias por estar con nosotros. El micrófono, por favor. Ya, muy buenas tardes. Muchas gracias por la invitación. Y qué lindo estar aquí compartiendo esta charla y brindando un poco de ayuda a todos nosotros. Pues estamos aquí para escucharte, así que cuando quieras. Muchas gracias. A ti. Saludo a todos con todo respeto y les invito a conectarse en este momento desde el imaginal para que esta conversación, esta charla no sea solo producto de la palabra, de la razón, sino que descubramos que alrededor nuestro hay una serie de seres, hay una serie de cuerpos que también están haciendo esa comunicación, esa charla. Bueno, el efecto restaurador, elaborar el dolor y el sufrimiento desde lo imaginal. Yo tengo que hacer una contextualización porque muchos de pronto no saben exactamente qué es imaginal, entonces se imaginan muchas cosas sobre imaginal y entonces es muy importante que empecemos a entender esto de lo que llamamos nosotros imaginar. Lo primero es pensar en el sufrimiento y el dolor. La primera pregunta que yo me hice y le hice a algunas personas al mostrarles el título de la conferencia era qué representaba para ellos esto del efecto restaurador, elaborar el dolor y el sufrimiento desde lo imaginal. Pero desde el psicólogo, desde el médico, les pregunté, todos, la mayoría de ellos, se fijaron en su propio dolor. Entonces yo me hice una pregunta, ¿qué tiene que ver para mí, o qué tiene que ver conmigo el sufrimiento del otro, el dolor del otro? Porque mi experiencia surge de un trabajo que hago con víctimas de la violencia, víctimas sobrevivientes y personas que han perdido una persona por violencia, un familiar por violencia, y entonces en ese trabajo me observaba que más allá de ser psicólogo, nosotros teníamos que empezar a mirar no solo desde la razón, no solo desde la emoción, no solo desde lo espiritual, sino mucho más allá cómo podemos aportar al sufrimiento, cómo podemos hacer que las personas puedan elaborar ese sufrimiento. Por eso el nombre de elaborar, un proceso para que las personas, los seres humanos, puedan superar de la mejor forma posible y comprender lo que es el dolor y lo que es el sufrimiento. Cuando yo estaba en Santa Marta, es una población de Colombia, en la costa, en uno de estos talleres que llevaba 3 semanas, yo generalmente busco un espacio para relajarme. Cuando tú estás trabajando con víctimas, estás trabajando el sufrimiento, generalmente tienes que buscar como terapeuta un espacio de relax porque tú te cargas. Estaba yo sentado en una playa leyendo precisamente a Eckhart Tolle, que habla sobre el cuerpo del dolor en el poder de la hora, cuando una chica pasó, una chica de unos 30, 32 años,
Inmediatamente, al verla pasar, yo sentí una conexión con esta persona que transcurría por allí, por la playa. Sentí algo, generalmente cuando sentimos una vibración, cuando estamos conectados desde lo que yo llamo sentido profundo e íntimo, sentimos una conexión con la persona, experimentamos de alguna manera ese dolor. La vi pasar, inmediatamente la curiosidad o movido por ese sentido profundo hizo que caminara hacia ella, conversamos y esta persona estaba en una crisis profunda. Hicimos algunos ejercicios y al final me confesó que estaba en una crisis tan profunda que estaba pensando entre morir o vivir, estaba en una depresión muy fuerte. Entonces, finalmente le regalé el libro de Cartolé, El cuerpo del dolor. Ella se fue, ella cambió su vida con ese libro y, bueno, superó de alguna manera, transformó su vida de sufrimiento. ¿Por qué les cuento esta historia? La conexión con el sufrimiento que tú tengas es muy importante si tú quieres elaborar el dolor y el sufrimiento. La conexión personal que uno tiene con el dolor y el sufrimiento. Como terapeuta, no es solo conectar desde lo racional, desde lo emocional, sino empezar a conectar más allá de los 5 sentidos, ¿sí? Y cuando conectas más allá de los 5 sentidos, hay una parte que yo llamo el sentido profundo imaginal. Existe, como ustedes bien saben, diferentes dimensiones, diferentes campos, o así lo hemos querido llamar. Nosotros llamamos el campo físico, el campo emocional, el campo espiritual, el campo astral, bueno, diferentes planos. Esa es la concepción que hemos tenido, dividirnos en diferentes niveles o campos. Lo imaginal tiene que ver con unir todos los campos, no fraccionarnos, sino lo imaginal atraviesa todo. Y existe un mundo imaginal. Imaginal es diferente a imaginario, es lo primero que yo quiero que entiendan. Imaginario tiene que ver con la ficción. Cuando nosotros imaginamos, nos vamos a la ficción. Y hay un autor muy interesante que yo he seguido y en búsqueda de mirar cómo la imaginación que es creadora podía transformar el sufrimiento de estas personas que yo he atendido. Abuso sexual, de duelo, de diferentes tipos de sufrimiento que han atravesado. Este autor se llama Henry Corbin. Henry Corbin coincide en mi vida, en un momento de mi vida cuando yo empiezo a reflexionar sobre el papel que estoy haciendo como psicólogo con las víctimas de la violencia, empiezo a ver unos fenómenos que la ciencia, ¿sí?, especialmente cuando hay un trabajo con víctimas de la violencia donde la muerte es muy fuerte en los talleres y encuentros de trabajo con estas personas, hay manifestaciones que se salen, digamos, del ámbito de los 5 sentidos de explicación. Por lo menos en nuestro trabajo sucedió. Entonces teníamos que buscar una respuesta y entender qué es lo que sucede allí. Cuando yo encuentro a Henry Corbin, que ha estudiado la teosofía del Islam, él nos habla y nos traduce del mundo persa, él nos habla y nos traduce algo que se llama en esa teosofía islámica el 8º cielo. Ellos dividen, digamos, en 7 niveles, ¿sí? 7 niveles, o 7, lo llama la geografía o niveles que nosotros podríamos decir los 7 chakras o 7 diferentes niveles, cuerpos. Ellos hablan de los 7 niveles y hay un 8º nivel que es el 8º nivel o el 8º mundo que se llama el Monte Kaf, lo llaman en algunos cuentos, que tiene que ver con el mundo de lo imaginal. Es diferente a lo imaginario. Cuando yo encuentro este concepto imaginal y empiezo a observar en mi trabajo de lo que está sucediendo en la recuperación y en la elaboración con las víctimas de la violencia y los pacientes y las personas que yo estoy acompañando, el elemento imaginal cobra un valor extraordinario. Como ustedes saben, lo imaginal o lo imaginario, la imaginación crea el mundo. Eso es un punto de partida. La imaginación crea el mundo. Crea el mundo de fantasías, crea el mundo de irrealidad. Lo que pasa en la fantasía y realidad es que nosotros escapamos al mundo de la fantasía, de la realidad, pero generalmente no traemos esa fantasía a nuestra vida. Lo imaginal es aquello en lo cual nosotros podemos ir a la imaginación y traer una respuesta, ¿sí?, a este mundo real de los 5 sentidos, algo extraordinario. Dicen, magia, pues la magia existe desde que tú estás aquí, porque tú eres el ser, la obra más grande, la magia más grande. Te pido, Celia, por favor, que me pases la primera diapositiva.
la magia existe porque tú existes, porque tú estás ahí. Entonces, empezar a ver la obra que soy. El ser humano es una obra, una obra de arte. Yo comparaba, como es desde lo imaginal, dije, bueno, el arte me puede explicar muchas de las cosas que estoy atravesando. ¿Sí está la diapositiva, Celia? ¿Celia? Sí, está aquí. Bueno, entonces, primero que todo, el ser humano es la gran obra de arte. Generalmente decimos el ser humano es una obra de arte. No es una obra de arte, es la gran obra de arte, creada por, pues algunos hablan del creador, ¿sí? El creador está a un nivel mucho más alto, entonces la gran obra de arte, ¿quién la crea? Nosotros mismos. ¿Desde dónde lo creamos? Desde el mundo llamado imaginal, ¿sí? Entonces, nosotros solemos, o la ciencia o el mundo nos ha acostumbrado a dividir entre lo tangible y lo intangible, lo que se ve, lo que no se ve, lo que se acepta y lo que no se acepta, ¿sí? Lo uno está asociado a los 5 sentidos, entonces todos los 5 sentidos y las percepciones que logramos a través de los 5 sentidos es lo tangible. Incluso puede llegar a ser lo consciente, expresado en diferentes dimensiones biológicas, corporales, de la naturaleza física. Lo intangible, hay que aprender. Si uno quiere acceder a lo intangible, hay que aprender y entrar a lo que yo llamo el sentimiento profundo íntimo. Así como lo tangible maneja los 5 sentidos, lo intangible maneja el sentimiento profundo íntimo. ¿A qué se refiere esto? La conexión con el sufrimiento y el dolor del otro, básicamente, que nosotros tenemos, a veces no la explicamos desde los 5 sentidos. Cuando tú ves a una persona que está sufriendo, cuando tú observas, cuando tú sientes a una persona que está sufriendo, básicamente te puedo preguntar si lo hueles, lo ves, lo olfateas, lo tocas o lo oyes, ¿sí? Lo puedes explicar desde los 5 sentidos, pero hay una parte que no puedes explicar. Es cuando, por ejemplo, si está en un país diferente al nuestro y están sufriendo de hambre y sientes esa conexión, ese sentimiento profundo, no lo puedes oler, pues aunque los medios sí te los hace ver y oír, pero hay una conexión que va más allá de los 5 sentidos. Esa conexión es a través del sentido profundo íntimo. Entonces, entrar al mundo imaginal hay que conectar con el sentido profundo íntimo. El sentido profundo íntimo tú lo has sentido cuando sientes el dolor del otro, el sufrimiento del otro, más allá de los 5 sentidos, ¿sí? Cuando empiezas a experimentar que esa persona está sufriendo y sientes que necesitas ayudar a esa persona, empiezas a conectar ese sentido profundo íntimo. Es algo que no puedo explicártelo racionalmente, solo que recuerdes un momento donde conectaste con el sufrimiento de otra persona, más allá de los 5 sentidos, y sentiste una vibración corporal, una vibración, algunos le llaman espiritual, una conexión, básicamente. Entrar al mundo imaginal es entrar a ese tipo de conexión. Entonces, cuando nosotros hablamos de elaborar el dolor y el sufrimiento desde lo imaginal, es empezar a trabajar no desde la ficción, sino a ver cómo es que me conecto yo desde unas imágenes con esa persona y cómo puedo elaborar ese sufrimiento. Tenemos algunos interesantes aportes. Carl Gustav Jung, el psicólogo, él trabaja lo que es la imaginación activa. Él habla de imaginal también. Hay 3 autores que yo he observado que me interesan bastante, que manejan lo imaginal. Él habla de lo imaginal como un mundo intermedio entre el consciente y el inconsciente, donde nosotros podemos llegar e imaginar conscientemente y empezar a negociar esas imágenes, esas imaginaciones cuando tenemos un síntoma. Entonces, el síntoma lo que hacemos es colocarle un imaginario, empezamos a negociar y cuando se explora el inconsciente, en el sueño especialmente, se buscan esas representaciones imaginales y cómo le da sentido al síntoma, al dolor, al sufrimiento que yo tengo. Jung trabaja eso de lo imaginal, pero él lo trabaja a nivel de dialogar y confrontar para sanar. Hay otro autor que es un pediatra. Este pediatra que es David Winnicott, trabajó con niños y también él menciona de alguna manera lo imaginal, pero lo llama espacio transicional, ¿sí? Es el espacio intermedio entre precisamente la realidad y el mundo que no es real.
Y desde ese espacio ellos elaboran el sufrimiento de un niño cuando, por ejemplo, la madre se ausenta y el niño siente el dolor del sufrimiento de la ausencia de la madre. Lo que hace el pediatra es trabajar desde el mundo imaginal, el mundo intermedio, este pediatra específicamente, para que el niño sepa y sepa asumir básicamente ese sufrimiento. El otro es Henry Corbin, que básicamente postula que lo imaginal no es solo un espacio intermedio. Lo imaginal tiene que ver en la conexión con el mundo espiritual y el mundo físico, y tiene que ver con un orden de realidad. Es otro tipo de orden de realidad. No es fantasía, no es imaginación, sino es otro tipo de realidad a la cual debemos acceder desde el sentimiento profundo, ¿sí? Desde la conexión profunda con esa persona. Entonces, ¿cómo elaborar el dolor y el sufrimiento? Primero, comprender... Un inciso, Carlos. Solo dar la bienvenida a los que se van incorporando y recordaros a todos que estamos con Carlos Daniel Bermúdez en una charla sobre cómo elaborar el dolor y el sufrimiento desde lo imaginal. También recordaros que Mindalia es una ONG sin ánimo de lucro que tiene como uno de sus objetivos ayudar a difundir conocimiento, y para ello esta semana necesitamos que colabores con nosotros escribiendo noticias positivas. Si te gusta escribir, seas periodista o no, y quieres escribir noticias positivas que estén ocurriendo en cualquier parte del mundo, entra en la sección colabora de Mindalia.com y ayúdanos a crear un mundo mejor informado. Si te parece, continuamos, Carlos, hablando sobre cómo elaborar el dolor y el sufrimiento desde lo imaginal. De acuerdo. Aprovecho, ¿me presentas la siguiente diapositiva, por favor, Celia? Claro. Bien. Mientras aparece la imagen, voy a hacer el siguiente ejercicio. Voy a colocar el dedo sobre la pantalla, inmediatamente voy a desaparecer visualmente, ¿sí? Lo que no vemos no significa que no exista, lo que no olemos, lo que no escuchemos, lo que no toquemos, lo que no degustemos no significa que no exista. Celia, no la veo en la pantalla, a ustedes no los veo en la pantalla, pero siguen existiendo. Entonces, lo imaginal, en ocasiones decimos no existe lo que está dentro de la imaginación, dentro de la fantasía. No, lo imaginal atraviesa absolutamente todo. Nosotros hemos entrado en paradigmas de vivir consciente, inconsciente, blanco, negro, bueno, malo. Lo imaginal básicamente lo que busca es quitar el dedo. La diferencia o el límite entre el consciente y el consciente, entre el inconsciente y el consciente es el dedo. Hay que quitar el dedo. Si nosotros aprendemos a quitar el dedo entre lo que es clasificado como consciente e inconsciente, aprendemos desde el sentido profundo, íntimo, a conectar, vemos que la existencia no tiene dedos, no existe un inconsciente, no existe un consciente, no existe una división. Si aprendemos a ver la vida, la existencia, como una línea recta, donde la muerte y la vida son solo puntos, pero la existencia sigue siendo la línea, entonces el sufrimiento y el dolor con respecto a la pérdida de un ser querido empieza a desaparecer, porque son dos puntos, la muerte y la vida, dos puntos de la misma línea recta. Cuando nosotros colocamos lo imaginal atraviesa todo. Lo imaginal no hay consciente, no hay inconsciente. Lo que pasa es que para acceder a esas partes o patrones que nos van a explicar los comportamientos que nosotros llamamos lo inconsciente, necesitamos empezar a sentir desde otras experiencias, el sentido profundo. Entonces, aquí hay unas órdenes de expresión, de expansión de esa obra que yo soy, de esa gran obra. Nosotros nos expandimos desde lo imaginal, que es el mundo creador. No significa que sea el techo. Después de lo imaginal hay otras cosas, pero por ahora vamos a hablar de lo imaginal. Y de lo imaginal va bajando, digamos así, si vamos a hablar en cuestión de niveles, va bajando hacia los diferentes cuerpos que existen, hasta llegar incluso a las dimensiones o relaciones espiritual, mental, afectiva, biológica. Una de estas dimensiones van a ser una expresión de la felicidad, de la soledad, del dolor, del amor, del sufrimiento. El dolor, no solo, aunque el dolor está clasificado entre lo biológico y los 5 sentidos, el dolor es básicamente la complementación del sufrimiento, ¿sí? El sufrimiento básicamente se da entre lo mental y lo espiritual. El dolor y el sufrimiento
son complementarios, entonces no podemos observar el dolor diferente al sufrimiento. Simplemente el dolor es una expresión del sufrimiento y sucesivamente también el sufrimiento es una expresión del dolor. Entonces es muy importante aprender eso. Uno, todo es imaginal, ¿sí? Lo imaginal atraviesa todo. Desde lo imaginal creamos todo, no solo fantasías. El mundo básicamente fue creado, todo lo que nos rodea fue creado desde la imaginación, pero no desde la fantasía, desde lo imaginal. Aquello que podemos traer y volverlo realidad. Y aplicado al sufrimiento, básicamente podemos entender que para transformar y elaborar el sufrimiento y el dolor, debemos sentirnos conectados con todo, ¿sí? Ho'oponopono habla de la responsabilidad que todos tenemos, la unidad. Entonces, esa conexión de lo imaginal tiene que empezar a abrir nuestra mente, nuestro corazón, a tener la certeza de que estamos conectados. Estoy conectado con Celia, que estoy conectado con ustedes. No importa si estoy en otro país, si estoy en otro lugar. Lo imaginal no tiene límites, lo imaginal atraviesa. Por eso yo me he dedicado últimamente a escribir literatura imaginal, escribir textos que tengan que ver con el sufrimiento y cómo desde esos textos podemos, aunque no conocen al autor, llegar a un lector y ese texto imaginario pueda transformarle su vida, su sufrimiento. Elaborar básicamente es pasar, o elaborar un dolor es pasar y comprender y entender que ese dolor tiene unas causas. No, pues algunos dicen es una causa kármica, otros darán otras explicaciones. Lo del karma también suele ser un limitante, lo que yo les digo, si clasificamos consciente y inconsciente, karma, no karma, dharma, pues básicamente lo que estamos haciendo es limitando nuestra capacidad de crear. Entonces, es muy importante comprender eso. ¿Me regalas la próxima diapositiva, por favor? Celia, ¿estás ahí? Bueno, entonces, lo imaginal es creador, transformador de las realidades cotidianas hacia el bienestar. Cuando yo trabajo el duelo, básicamente, lo imaginal es creador, transformador de realidades cotidianas hacia el bienestar. Encontré una experiencia, les voy a contar una experiencia. Estaba trabajando en duelo colectivo, un encuentro, en los encuentros que yo realizo, y mientras hacíamos la elaboración del duelo, todas las etapas de negación, de rabia, de confrontación, de aceptación, veíamos durante esos 3 días las representaciones mentales que tenían las personas que estaban allí. Empezamos a observar que el duelo no solo se trabaja con la persona que está ahí presente, el duelo se trabaja con eso que nosotros llamamos invisible, por eso habla de lo visible e invisible, hay que romper ese campo. Se empezaron a manifestar de alguna forma los ausentes en las personas, y entonces al manifestarse esos ausentes y con la ayuda de algunos perceptivos que observaban esas manifestaciones, empezamos a plantear si realmente el duelo se centraba solo en la persona que está viva. ¿Qué pasa con el duelo con la persona muerta? Lo que nos ayudó a explicar esto fue lo imaginal. Si empezamos a traer a esa persona y sentarla a nuestro lado y hablar con esa persona, máxime que ha sufrido la muerte por violencia, empezamos no solo a elaborar en la persona que está viva, que está encarnada, sino en esa persona. Observábamos que las personas, a medida que encontraban más conexión con esos no imaginarios, imaginales, porque llegaban a manifestarse. Una señora me dijo, en la noche mi hijo que fue asesinado en una calle se sentó en mi cama y yo tenía mucho dolor por su muerte, muchas cosas que decirle, y se sentó en mi cama y habló. Entonces ella llegó un momento dado y dijo que si era esto mágico. No es lo mágico, empezamos a entender que es lo imaginal, que hay la posibilidad que lo sobrenatural se manifieste. Henry Corbin tiene algo muy interesante. Él nos muestra a un autor que es persa, que es Sorowardi, que es a principios del siglo XII más o menos. Él escribe cuentos fantásticos. Él nos relata en sus cuentos la aparición y el encuentro con arcángeles. Cuando se le pregunta, bueno, pero estos arcángeles, ¿de dónde salen? Entonces él dice, es que existe un mundo imaginal desde el cual los arcángeles pueden llegar y manifestarse en esta realidad. Básicamente, como psicólogo, nosotros nos preguntábamos si esto podía ser posible.
Por eso tomamos algunos autores que empezaron a trabajar la imaginación, empezamos a trascenderlos. Veíamos que si trabajábamos el dolor, el sufrimiento de la persona, como dice Eckhart Tolle, le damos un cuerpo a ese sufrimiento, a ese dolor, un cuerpo, básicamente para que podamos nosotros empezar a elaborarlo. La relación de transformación y elaboración crece positivamente para las personas. Entonces, lo que hacemos en lo imaginal básicamente es que las personas entren en conexión más allá de los sentidos, de los 5 sentidos, entren en conexión con el sentido profundo e íntimo. ¿Cómo entras tú en un sentido profundo e íntimo? El silencio, la quietud. Cuando tú practicas en meditación, por ejemplo, te sientas en un cojín y dices no razón, no sentimiento, llega un momento en que algunas escuelas dicen llegas al momento del vacío. Lo imaginal no es que llegues al vacío, llegas al momento de la plenitud, de la conexión con todo. Entonces, si tú practicas el silencio, si tú practicas la no racionalización, la no emoción, accedes a lo imaginal. Si ustedes observan las obras de arte, cuando alguien pinta o escribe una obra de arte, generalmente si lo hace de manera espontánea, eso lo llamamos imaginal, sin colocarle razón, sin colocarle incluso sentimiento, puede llegar a un nivel de conexión profundo. Entonces hay muchas obras, incluso en animes, donde hay unas conexiones que uno dice, bueno, esto es cuento, es fantasía, pero no, ellos acceden a un conocimiento porque llegan en un momento a desconectar lo racional y lo emocional. Cuando el paciente o la persona que solicita nuestra ayuda tiene expresa un dolor, un sufrimiento, básicamente nosotros dentro de nuestro campo de la psicología, de la medicina, le damos respuestas desde allí, ¿sí? Y ahí surge una pregunta muy interesante. ¿Por qué esa persona recurre a mí como psicólogo? Entonces, en lo imaginal hay algo interesante y es la conexión que existe entre el paciente o la persona que acude a mi consulta y yo. El dolor que te llega a ti no es casual. Todo está marcando dentro de imaginal, dentro de una sincronía. Si tú estás escuchando esta conferencia, por la razón que sea, no es casual, es causal. Hay una conexión entre tú y yo, entre nosotros, y tiene que ver si es traída por el sufrimiento, esa relación especial que no es visible, en la cual nosotros establecemos una conexión. ¿Me muestras, por favor, la siguiente diapositiva? Entonces, ¿cómo crear y cómo transformar o elaborar ese sufrimiento, ese dolor? El elaborar trae verbalizaciones, expresión de sentimientos, trae representaciones mentales. Cuando nosotros nos ubicamos en las representaciones mentales que tienen las personas, las entendemos no desde la razón, ¿sí?, sino desde el sentido profundo, la conexión que yo tengo con ese ser, la conexión espiritual, la conexión profunda, ¿sí? Empezamos a entender que el sufrimiento y el dolor son una expresión creada. Incluso en algunos casos, nosotros observábamos con un grupo y nos preguntábamos lo que Víctor Frank se preguntaba, ¿por qué muchas personas morían y él no moría? ¿Qué pasaba? Él decía que había un sentido en la vida de las personas que le motivaba a seguir. En alguna ocasión atendió una masacre y sobrevivió solo una persona y le pregunté, ¿por qué tú? ¿Por qué sobreviviste en medio de las balas? Y empezamos a entender que ella tenía un sentido y en el momento de la tragedia ella se aferró a su hija, se aferró a ciertas cosas y nosotros empezamos a ver la importancia de lo imaginal, porque era lo imaginal, porque no estaba presente ahí su hija, no estaba presente el libro que quería hacer, sino simplemente estaba básicamente construyendo esa relación que no es imaginaria porque es una relación real, ¿sí?, que le daba el valor, le dio la fuerza para mantenerse viva. Entonces ella me comentaba que las balas le pasaban por el lado y no la tocaban. ¿Qué es eso que hace que esa persona no sufra violencia en medio de la violencia, no sufra agresión? Es eso que hace que una persona sea vulnerada, ¿sí?, por la violencia, por un agresor y otra no. Yo me he preguntado sobre eso. Nosotros llegamos en la práctica, hablo de un colectivo nosotros, empezamos a trabajar lo que era el efecto restaurador de lo imaginal. ¿Cómo lo imaginal puede ayudar a una persona y construir
un nuevo tipo de relaciones frente a lo que le sucede, las circunstancias de vulneración, de victimización. El término de victimización no me gusta mucho porque limita al ser humano a una condición que no tiene, ¿sí? El ser humano no es víctima. El ser humano atraviesa unas circunstancias que básicamente esas circunstancias lo colocan en una situación vulnerable, pero no es víctima de ninguna manera porque es creador. ¿Y cómo podemos crear eso? Desde lo imaginar. Pues empezar a practicar lo que es el silencio, reitero, básicamente, y la conexión especialmente con los sentimientos profundos. Cuando tú sales a la calle y ves a una persona que sufre, cuando tú acompañas a una persona que está sufriendo algún dolor, pregúntate, ¿qué tiene que ver ese dolor conmigo? ¿Qué tiene que ver ese sufrimiento conmigo? Y básicamente lo que tienes que empezar a mirar es en qué lugar de mi cuerpo, de mi mente, siento ese dolor, siento ese sufrimiento. Ahí el Ho'oponopono es muy claro. Cuando hacen el Ho'oponopono, si alguien está sufriendo, me pregunto a mí mismo, ¿qué es aquello que está ocasionando en mí ese dolor? Lo imaginal no es solo qué es aquello que ocasiona en mí ese dolor, sino cuál es la conexión que yo tenga desde un mundo imaginal, desde mis imaginarios reales con esa persona. Si lo vamos a explicar desde el mundo de los 5 sentidos de lo tangible, sería imposible explicarlo. Si tú te conectas con el sentido profundo, desde la meditación profunda, cuando tú quieres ayudar a alguien, debes conectarte desde el sentido profundo y no solo vas a ayudarle en lo biológico, no solo vas a ayudarle en lo emocional, no solo vas a ayudarle en lo psicológico, sino que vas a ayudarle desde lo imaginal, que es como un transversal, una línea que atraviesa todos los cuerpos. Sí, algunos hablan de karma, que todos debemos aprender a sufrir, debemos elaborar cierto sufrimiento. Yo considero que es importante romper, digamos, esa creencia del karma, empezar a construir. Yo soy el constructor. Yo no soy solo la obra de arte, yo soy la gran obra de arte y no soy cualquier gran obra de arte, sino que yo mismo creo, ¿sí? Con conciencia, toda mi realidad. Eso es muy importante. Si tú quieres conectar con lo imaginal, empezar a elaborar ese dolor, ese sufrimiento, conecta profundamente contigo, pero no solo desde la razón, desde la emoción, desde el espiritual, desde la imaginación. Empieza a explorar desde la imaginación no ficticia, desde la imaginación donde tú puedes básicamente pensar un dolor, imaginar un dolor e ir más allá y hacer que ese dolor se transforme en una experiencia diferente, una experiencia transformadora. En Mindalia Televisión me gusta mucho ver esa parte de Mindalia.com donde dice ayuda, pedir ayuda. Estaba observando hoy lo que habían solicitado las personas. Generalmente las peticiones son por dolor, por enfermedad, por economía, por pareja, porque les falta de alguna manera o sienten que les falta una condición mejor. Cuando nosotros colocamos ahí un pensamiento positivo en Mindalia, básicamente estamos acumulando no solo pensamientos, sino energía. Incluso tocamos la parte de iluminación, creo que es una mano, mandamos iluminación, energía a las personas. En Mindalia lo llaman pensamiento positivo. Nosotros llamamos imaginal, porque no es solo desde el pensamiento que tú lo envías, no es solo desde la emoción, es de una conexión más profunda. Porque esa persona que me está diciendo, mira, tengo un dolor profundo porque mi madre está sufriendo de cáncer y está en unos dolores terribles, básicamente yo me conecto no solo desde el pensamiento, sino empiezo a imaginar, empiezo a recrear a esa persona y como está conectada a mí, básicamente cuando tú colocas tu mano, cuando tú colocas un mensaje, lo que estás haciendo es construir desde tu imaginación la ayuda al bienestar hacia esa persona. Por eso me gustó mucho Mindalia. Yo pienso que Mindalia es un canal imaginal, ¿sí? Mucho más allá del pensamiento, mucho más allá de la emoción, mucho más allá de lo biológico, de lo físico, porque la conexión se da a un nivel no de 5 sentidos, porque yo estoy ayudando a una persona, estoy aportándole a una persona que no he visto, no escucho, no huelo, no siento, no toco. Entonces, ¿cómo puedo ayudar a una persona? Sencillamente porque hay una conexión profunda, el sentido profundo imaginal. ¿Me permites la próxima diapositiva, por favor, Celia? Muy bien. El sentido profundo.
Lo imaginal atraviesa todo. Por eso la idea de abismo, esta diapositiva me gusta muchísimo, porque lo imaginal viene sin importar si es arriba o abajo. Aquí no hay arriba, abajo, inconsciente, consciente. Lo imaginal atraviesa todo, básicamente. Y tú desde lo imaginal puedes construirlo todo. Tú eres un artista, eres una obra, y desde lo profundo, desde la conexión profunda, el sentido profundo, donde no sientes ni olfateas, ni oyes, ni escuchas, simplemente lo que haces es entrar en un silencio tan especial que conectas con algo que no puedes explicar racionalmente ni verbalmente. Cuando tú conectas en ese interior, básicamente sientes al otro, lo sientes. Cuando trabajamos en psicología, nosotros llegamos a sentir profundamente al otro y llega a afectarnos. Por eso buscamos siempre unas maneras de sanar en nosotros mismos esto. El sentido imaginal tiene que ver con la conexión que tú tienes con el otro, no importa si lo conoces, y empezar a desaparecer ese otro, porque ni siquiera es ese otro. Ese otro que tú llamas, o que yo llamo, es una extensión de ti mismo. En lo imaginal todo es extensión, ¿sí? Tú eres una extensión, un brazo del otro. El otro es una extensión de mí mismo, entonces el otro desaparece, entonces quitamos esa palabra de otro, entonces es la expansión de mí mismo. Entender el sufrimiento, entrar en el sufrimiento, es empezar a conectar con mi propio sufrimiento y ver que ese sufrimiento se puede transformar desde esta imaginación. Yo invito a aquellas personas que sufren en este momento, aquellas personas a las cuales estoy ahorita más ligado, que son las de abuso sexual, de pronto están sufriendo un abuso sexual, que no han tenido por circunstancias la capacidad y la posibilidad de revelar, de denunciar esa situación, están allí por temor, apresadas, empiecen a descubrir primero que son una obra de arte, y la gran obra de arte, y la gran obra de arte, ¿cómo se crea? Desde la imaginación. Y la imaginación es tan poderosa que puedes transformar, ¿sí? Y atraer profundamente un cambio en tu vida y hacer que la agresión y el agresor desaparezcan. El agresor desaparece en la medida en que tú te empoderas de ti misma y desarrollas eso que se llama resiliencia, ¿sí? La resiliencia que Boris Cyrulnik, el padre de la resiliencia, el que me gusta más como plantea la resiliencia, porque además él sufre una experiencia de trauma y descubre la resiliencia desde su vivencia. Él básicamente habla de esa fuerza, ¿sí? Esa fuerza que es capaz, ese motor que es capaz de transformar una situación adversa. Yo hablo de resiliencia imaginaria. Hay una fuerza de imaginarios capaces de transformar una realidad, la realidad que sea. Lo importante, aprender a creer que soy la gran obra. Segundo, que yo soy más que 5 sentidos y puedo conectar con el sentido profundo, íntimo y transformar la realidad que sea. Tercero, estoy conectado absolutamente con todos los seres y por esa conexión podemos ayudarnos mutuamente a elaborar desde lo imaginal, desde la creación de un libro, desde la creación de un arte, desde la creación de una costura. Nosotros nos estamos cosiendo cuando estamos en la costura. Nosotros nos estamos escribiendo, nos estamos recreando. Si ese factor imaginario lo convertimos en una propuesta de transformación, que el lector que lea un libro sea capaz de transformar, no solo embelezarse de lo afectivo, de la historia del vampiro, de la historia del Señor de los Anillos, sino que ese relato, esa historia, entre en lo profundo de él, de ella, y pueda transformar su propia vida. A eso estamos apuntándole con lo imaginal. Lo imaginal tiene el poder absoluto de transformar tu vida. Por eso es importante que empecemos primero a ser más intuitivos, porque desde la intuición nosotros empezamos a percibir aquellas cosas que de lo imaginal podemos traer, no desde la ficción, desde lo imaginal podemos traer. Imaginal, aquello de la ficción que podemos traer y se vuelve realidad, entonces ya no es ficción, ¿sí? Entonces, eso es elaborar básicamente lo imaginar, tener presente que nosotros tenemos el poder absoluto de cambiar desde la imaginación, porque es la imaginación la que crea todas las cosas. Todas las cosas se crean desde el mundo imaginal, desde el mundo imaginario. Los ángeles, los seres que nos acompañan son aliados que son imaginales, tienen el poder básicamente
de manifestarse. En algunos casos, la experiencia de mi madre, cuando era chica, ella me comentaba hace muchos años que ella se perdió en la ciudad, ¿sí? Y su abuela, o mi abuela, mejor dicho, era muy devota a uno de estos ángeles. Cuando estaba perdida en la ciudad, se le apareció una mujer, le llevó de la mano hasta la puerta de la casa, la entregó y desapareció. ¿Era eso? Ella dijo que era una representación de la Virgen María, del ángel, ¿real o imaginario? No, imaginal. Porque hay una nueva categoría que es imaginal. No es real ni imaginario. Es real en el sentido que se transforma, se presenta y cambia. Le da una oportunidad a una persona. Es imaginario en el sentido de que es producto de la imaginación, del mundo imaginal. Pero lo imaginal actúa en los dos niveles, en todos los niveles, en lo real y lo imaginario. Si nosotros empoderamos a las personas, si nosotros nos empoderamos, si nosotros nos conectamos desde el sentido profundo, desde lo imaginal, podemos transformar el dolor y el sufrimiento. Si nosotros aportamos, ¿sí?, y ayudamos a ese sufrimiento que las personas describen que están atravesando, no solo desde lo biológico, desde lo físico, desde lo emocional, sino desde crear imágenes positivas, crear imágenes reales, transformadoras. Así como la primera persona se imaginó un computador y el computador con el paso de los tiempos se convirtió básicamente en algo real, en esto tangible que nos permite comunicarnos, así sucede. Hay que crear una tecnología del sufrimiento desde lo imaginal. Y esa tecnología del sufrimiento desde lo imaginal tiene que ver con conectar con otros sentidos. El sentido profundo. Algunos lo llaman el sentido de la conciencia imaginal. Yo lo llamo el sentido profundo, porque es que el sentido es más cerca del sentido profundo. Cuando nosotros hablamos de misericordia y experimentamos el dolor del otro, uno se pregunta, bueno, ¿de dónde sale esa misericordia, esa compasión? Una conexión profunda que yo tengo con el dolor del otro. Así yo no lo haya visto. Hay una conexión porque como estamos unidos, el sufrimiento del otro es mi sufrimiento, el sufrimiento mío es del otro, porque soy una extensión, somos una extensión de ese que llamamos nosotros otro. Es importante. Una de las cosas que nosotros hemos practicado en este ayudar a otros desde lo imaginal es las lecturas de la poesía. Cuando nos acercamos desde lo imaginal, empezamos a acercarnos a la literatura, a la poesía, observamos que estos tienen unos contenidos profundos que conectan no solo con lo emocional, con lo mental, sino recrea imaginaciones de las personas que les permiten transformar su vida. Yo leo mucho haiku. Haiku es un poema corto, breve, japonés, que me da mucho pie para empezar a trabajar lo imaginar. Haiku a veces son poemas que a veces no entendemos y me parece interesante que en lo imaginal, el camino que nos muestra el haiku, es que no hay que entenderlo, no hay que razonarlo, no hay que emocionarse, simplemente hay que permitir que fluya ese mensaje. Eso es lo imaginar, permitir que las cosas fluyan y desde ese fluir empezar a comprender que mi poder creador desde la imaginación puede absolutamente transformarlo todo. El efecto restaurador del que yo hablo, el efecto restaurador es aquello que viene desde lo imaginal, de lo imaginario y transversalmente atraviesa todas las realidades y llega a lo biológico, a lo emocional y transforma la vida de las personas. Algunos hablan desde lo cognitivo, pero lo cognitivo está dominado por la razón, mucho más allá de la razón. Como somos mucho más allá, está algo mucho más intangible que tiene que ver con esa conexión profunda que yo tengo con el otro. Cuando, por ejemplo, nosotros hablábamos de la vocación, de entregarme al otro y qué es lo que me mueve a ayudar al otro, no es cuestión de razón, no es cuestión de corazón, no es cuestión de emoción, de cuerpo. Tiene que ver con algo mucho más profundo y tiene que ver con esa conexión que nosotros tenemos a un nivel mucho más allá de lo que nosotros miramos. ¿De acuerdo? Entonces, lo esencial de esta conferencia es, hay muchas cosas, muchas palabras dichas. Lo imaginal nosotros manejamos lo siguiente, las palabras son una forma de expresar, pero simultáneamente hay otros cuerpos que están transmitiéndote un mensaje en este momento.
De pronto las palabras, algunos las escuchan desde la razón, pero hay otros mensajes desde los imaginales que nos rodean, están llegando a ti, desde el cuerpo astral, el cuerpo etérico, el cuerpo espiritual. Entonces, cuando nosotros estamos dando una conferencia, no solo estás tú, no solo está Carlos Daniel, aquí al lado hay una serie de relaciones, yo le llamo todas las relaciones, ¿sí? Nuestras relaciones se están comunicando con sus relaciones. Entonces, hablando de lo imaginal, no es solo pensar en las palabras que está diciendo el conferencista, es empezar a escuchar esas otras palabras, esos invisibles que acompañan al conferencista y que acompañan al que está escuchando en ese sentido. Esa mis ideas Carlos, solo recordarte que nos quedan como 5 o 10 minutitos para terminar la charla y dar lugar al espacio de preguntas de nuestros espectadores. Y vosotros que estáis al otro lado, si disfrutáis y aprovecháis la charla, por favor, ayudar a difundir la información dándole a me gusta o compartiéndola en vuestras redes sociales. Pues continuamos, Carlos. De acuerdo, muy bien. Bueno, hay una frase de Furinai Shuryu Suzuki. Él estaba en un momento en un lugar y se le acercó un discípulo, es un monje budista, y le pregunta, ¿cómo te encuentras últimamente? ¿Mm? Y él le dice, me han dado un nuevo nombre. Respondió. Le dice, ¿cuál? El nombre es cáncer. Eso es lo que se llama el koan. ¿Sí? El koan básicamente es un problema que el maestro le da al discípulo en ciertas tradiciones para ver qué tan elaborado ha sido su camino espiritual, cómo ha elaborado su sufrimiento, cómo ha elaborado su ser, básicamente. El dolor y el sufrimiento son koanes, pero a veces por eso el médico, el psicólogo, respondemos a cierta parte del sufrimiento biológico, emocional, incluso espiritual. Pero a veces no entendemos que por ser un koan tiene una multidimensionalidad de aspectos. Entonces el psicólogo tiene que ir más allá de lo emocional, tiene que ir más allá de lo biológico, tiene que ir incluso más allá de lo espiritual y conectar a un nivel profundo. Si quieres elaborar y ayudar a elaborar tu sufrimiento, debes conectar a un nivel más profundo, no solo entenderlo en lo biológico, en lo emocional, en lo psicológico, en lo espiritual. Debes no entenderlo, debes experimentarlo desde el sentido profundo, íntimo, que está más allá de los sentidos y tiene que ver con esa sensación que tú tienes cuando estás frente al dolor, al sufrimiento, a tu dolor, sufrimiento. Si tienes un dolor en el dedo del pie, generalmente nosotros tratamos de solucionarlo de inmediato, el dolor del pie. No entendemos el dolor. Ese dolor que se manifiesta y ese sufrimiento es una respuesta y una invitación a que te empieces a conectar con algo mucho más profundo. Puedes solucionarlo inmediato, mas no puedes saber. Solucionar es diferente a resolver. Puedes solucionar, pero no has resuelto. Entonces es importante que empieces a considerar la conexión que tienes con ese dolor y ese sufrimiento. Hasta aquí, para no agotar más las palabras, espero que mis palabras, muchas palabras, por lo menos una o dos hayan llegado a vuestros corazones y puedan transformar y servir. Gracias. Pues gracias a ti, Carlos, por esta interesante charla, por tus palabras. Justo debajo del vídeo de esta conferencia, en la descripción escrita, podéis encontrar más información sobre Mindalia y Mindalia Televisión para suscribiros a nuestro canal de YouTube e informaros de nuevos directos o vídeos ya publicados, o haceros voluntarios de Mindalia o hacer una donación a la ONG Mindalia si así lo desearais. Pues damos paso, si te parece, a la primera pregunta que tenemos para ti. De acuerdo, bienvenida a las preguntas. Desiree desde Panamá te pregunta, cuando una persona lo... espera un segundo que no la entiendo. Muy imaginal, entonces. Sí, cuando una persona lo imaginal viene siendo el subconsciente, algo como visualizar para lograr lo deseado. Bien. Gracias. Bueno, gracias. Gracias por la pregunta a ti. Mira, el hablar de subconsciente, ¿sí? Hablar de inconsciente, subconsciente, básicamente estamos, lo que yo decía con el dedo, le estamos colocando un dedo a la conciencia que es plena, ¿sí? Si nosotros hablamos de inconsciente,
aceptamos lógicamente que hay conductas que proceden de un lugar oculto que llamamos inconsciente y no podemos dar respuesta. El hecho de que no accedamos a ese mundo inconsciente no significa que sea posible conocerlo. Desde lo imaginal se rompe ese paradigma. No existe consciente e inconsciente, ¿sí? Entonces, tú desde lo imaginal puedes recrear, ¿sí? Puedes llamarlo subconsciente, pero lo interesante es romper ese paradigma. Tú desde lo imaginal, desde imaginar una situación, imaginar una experiencia, puedes transformarlo. El problema de hablar de inconsciente, subconsciente, lo que es asequible o no, nos crea limitantes, ¿sí? Hemos creado ese paradigma que es muy difícil de romper y yo sé que muchos van a decir, no, pero existe lo inconsciente, lo consciente. Existe la conciencia, la plenitud para transformarlo todo, lo puedes hacer ahora mismo. Solo es quitar ese dedo, solo que a veces como hemos colocado ese dedo durante mucho tiempo es difícil, porque se ha pegado muchas cosas muchas ideas, entonces no podemos acceder a cierta información porque está oculta, son memorias ocultas. Desde lo imaginal va más allá, que va más allá de los sentidos y de la percepción cognitiva que nosotros manejamos. ¿De acuerdo? Desde Colombia te preguntan, he tenido fibrosis pulmonar y artritis desde hace 10 años. ¿Cómo salgo del sufrimiento que esto me genera? Lo vivo a diario. Muy bien. Para salir del sufrimiento, cuando está la obra de arte, como decíamos de la obra de arte se estrena, se coloca en la pared, hablamos de un cuadro. Con el correr del tiempo se va empolvando, se va dañando, pues esa patina, se llama patina, ese barniz empieza a deteriorarse, ¿sí? Empieza a dañarse. Cuando alguien va a restaurar, y por eso me gusta mucho el término restaurar, generalmente lo que tenemos son reparadores, ¿sí? El reparador es que quita la pintura, la arregla, pero como no conoce la obra, no la va a restaurar. El único que puede restaurar la obra es el artista, el que la conoce. La única persona que puede restaurar, los médicos te pueden reparar, te pueden ayudar e incluso profundizar en muchas áreas. El restaurador absoluto es la obra misma, tú. Entonces, si tú empiezas a conectar con esa enfermedad que tienes, básicamente, empezar a observar, empezar desde la quietud, ¿sí? No a pensarla como enfermedad, sino una expresión de algo que tienes que conocer, que tienes que descubrir. Un imaginal que se manifiesta, que te está invitando a conocer y a profundizar en tu obra, en conocerte, en transformarte, empiezas a dar la solución, ¿sí? Y posiblemente empiezas a dar la resolución. Entonces, no solo te fijes en, aunque el dolor es fuerte, lo sé, ¿sí? Sienta el dolor a tu lado, siéntalo ahí en la silla y empieza a dialogar con él, a hablar con él, a entenderlo de alguna manera. Si está el dolor, es porque el dolor te está mostrando algo mucho más profundo, ¿sí? Es una simbología de algo que tienes que elaborar, ¿sí? Entonces es importante que te sientes con ese dolor, que te sientes a tu enfermedad ahí y empieces a imaginarla y a transformar y a descubrir juntas qué es lo que está sucediendo. ¿De acuerdo? Ser restauradora más que reparadora. Restaura aquello en lo cual estás generando esta situación física, biológica. Resolver lo físico, lo biológico no es suficiente, eso es solucionar. Hay que empezar a comprender y por eso en la psicología muchas veces buscamos las razones profundas y más allá de la psicología, a veces en la transgeneracional otras versiones buscamos raíces profundas. Lo más importante, la raíz más profunda está dentro de ti. Tú tienes que convertirte en restauradora, no desde los 5 sentidos, desde el sentido profundo. Medita, medita sin razón, sin sentimiento, medita, conecta. ¿De acuerdo? Marlis te pregunta desde Venezuela, ¿qué significa realmente el estado de vacío? Exacto. El estado del vacío, yo me siento, yo hago sasen, ¿sí? Cuando a mí el sasen no busca nada realmente. El sasen no se busca nada. Es cuando hablan del vacío, no solo el Zen habla del vacío, Jung, él habla del vaciamiento. Para poder comunicarse con lo imaginario, con lo imaginal, tenemos que vaciarnos. Jung habla de eso, ¿sí? Hay que vaciarse.
el creador del Aikido, Mojirai Ueshiba, él habla de que llegar al arte de la paz hay que vaciarse. Cuando yo empecé a hablar sobre el vacío, empecé a plantearme si el vacío no era otra construcción intelectual, cognitiva, porque si yo pienso el vacío es una construcción, un imaginario, incluso puede ser ficticio si no llegas a él. Yo no hablo tanto del vacío, ¿sí? Me parece lo que he vivido y lo que he vivido con las personas con las que trabajo desde lo imaginal es lo pleno. El vacío para mí es estar pleno, estar en conexión absolutamente con todo. Si te das cuenta, ni es vacío, ni es todo, sino es estar en conexión. Cuando tú sientes y estás en conexión absoluta con el dolor, con el sufrimiento, con el otro, ahí tú podrías decir, eso es vacío. Entonces, vacío básicamente es estar pleno, estar en conexión absolutamente con todo, estar conectado absolutamente con todos los seres, con todas las personas. Es más que buscar el vacío. Primero, el vacío no hay que buscarlo y no hay que buscar realmente algo. Simplemente con el sentido profundo es eso, plenitud de conexión con absolutamente todos. Así no te esté viendo en este momento, sentir esa conexión profunda contigo. Así no esté Celia aquí físicamente, sentir esa conexión profunda contigo. Eso es plenitud. Igual vacío puede ser, pero para mí es plenitud, estar pleno, estar conectado con todo, absolutamente todo, y desde ahí puedes transformarlo. Si estás conectado con todo, puedes transformar el dolor, el sufrimiento absolutamente. Y eso es lo que llamamos imaginar, estar en plenitud y transformarlo desde allí. Luz te pregunta desde México, ¿cómo entiendo una enfermedad crónica degenerativa diagnosticada de una hija mientras? ¿Cómo ayudo a mi hija para que la supere? Gracias, bendiciones. Muy bien, muchas gracias. Mira, el estar presente, el acompañar, en mi experiencia de acompañamiento a personas que sufren, digamos, la pérdida de otro, una enfermedad, el estar presente, el sentir la conexión. Cuando tu hija, y además si eres madre, el sentido profundo, íntimo, es más fuerte, porque el sentido profundo íntimo exactamente es eso, la relación que tiene una madre con su hijo, con su hija, que tiene una conexión tan profunda que el dolor de tu hijo es tu propio dolor, el dolor de tu hija es tu propio dolor. Entonces, estar ahí presente y hacerle sentir, ¿sí? No solo con el contacto físico, no solo con el abrazo, que es muy importante, el físico, el abrazo, el emocional, sino empezar y comenzar a trabajar juntas, incluso en el dolor, ¿sí? En el dolor que le representa a ella y te representa a ti, porque si tu hija tiene ese dolor, si tiene esa enfermedad, tiene una relación contigo y está contigo porque la vida, lo imaginal, la experiencia, la sincronicidad del universo les ha colocado juntas porque saben que pueden ayudarse. ¿Para qué? Ya sea para recuperarse o para que haga un buen trámite de la enfermedad. Tú tienes que estar abierta a eso, que puede ser para cualquier cosa. Lo importante es que estés plenamente conectada con ella. La imaginación. Imaginar la curación, la sanación, la reparación, empezar a hablar con ella, ya que tú tienes una relación afectiva de madre hacia hija y tienes cordones conectados con ella, tú puedes hacer algo maravilloso y es empezar a transformar desde tus imaginarios. Imagina a tu hija en otras condiciones. No solo la imagines en ficción, imagínale y créale condiciones físicas adecuadas, de cariño, amor, y empieza a meditar con ella y a sentir qué es aquello que está generando este tipo de relación con el sufrimiento. Y si esa relación de sufrimiento significa elaborar o simplemente es una relación de sufrimiento que significa empezar a comprender. Porque a veces las enfermedades y en general las enfermedades están allí no para que las personas sufran, están allí para que las personas conecten profundamente con ellas mismas, con el otro. Y tú tienes una conexión con tu hija, básicamente. Esa conexión de madre puede transformar esa relación con tu hija. Alicia te pregunta desde España, puedo sentir y ver el dolor de los demás casi constantemente. Me gusta ayudarlos siempre que puedo, pero ¿cómo hacer para que ese dolor no me cargue a mí? Excelente pregunta.
Y es la pregunta que hacemos como terapeutas, trabajando 3 semanas seguidas visitando a víctimas, por ejemplo, de la violencia, a personas que han sufrido abusos. Hay una conexión y esa conexión te carga. Cuando tú quieres ayudar, esa conexión, si estás conectado con el sentido profundo íntimo, que es desde allí donde logras esa conexión, te cargas. Primero, lo que tienes que hacer, no aferrarte. Ayudar al otro no significa aferrarse al sufrimiento del otro, del dolor del otro. Sentirlo es muy importante, pero es que tú tienes que experimentarlo no solo desde el corazón, no solo desde la cabeza, desde lo biológico. Cuando hablamos de lo imaginal, básicamente te dice, desaférrate de cabeza, corazón, biología. ¿Sí? Desaférrate incluso desde los planos astrales, etéricos, los diferentes planos, desde lo espiritual. Desaférrate. Desaferrarte no significa volverte insensible. Siente a esa persona, lo elabora dentro de ti, básicamente esa sensación. No te aferres a la emoción, al sentimiento, al pensamiento, porque lo que vas a hacer es que te va a arrastrar. A nosotros nos ha pasado como psicólogos, por eso necesitamos a veces ir a una playa, hacer meditación, hacer otras cosas que nos enseñe, nos reeduque a servir, sentir la compasión por el otro, pero no significa el aferrarse al otro. Entonces, empezar a mirar cuáles son los imaginarios, ¿sí? Esos ficticios que se convierten en realidad para que tú te apegues y te aferres de esa manera a las personas. Empezar a crear unos imaginales desde donde tú puedas ayudar al otro, pero no significa que te aferres a ese dolor. No hay que aferrarse al dolor. Incluso, no solo tú, sino aquella persona que sufre el dolor, experimenta el sufrimiento, no aferrarse al dolor del sufrimiento. Simplemente es una expresión, una manifestación que te está invitando a trascenderlo, no a quedarse en él. Lo que pasa es que nosotros nos quedamos en él. Entonces es importante que tú empieces a mirar qué es aquello que me aferra, empezar a desligarlo. ¿Cuáles son esos imaginarios? Empezar a desligarlo de tu mente, porque así haces un mejor servicio. Si tú te cargas, si te aferras a las personas, el servicio es bonito, lo quedas atrapada. Si yo en Mindalia mando energía positiva y yo pienso y pienso en el sufrimiento del otro, pienso, estoy hablando de pensar, o siento, me voy aferrando. Deja de pensar, deja de sentir, fluye, fluye, sencillamente fluye en la ayuda. Desde México te preguntan, ¿qué puedo hacer para dejar de seguir sintiendo dolor por la ruptura con mi esposo hace ya 7 años? Él ya está con otra persona y yo no he podido construir otra relación con nadie. Sí, no has elaborado totalmente. Cuando nosotros trabajamos el duelo, observamos que muchas veces creemos que los duelos se elaboran con el tiempo. Con el pasar del tiempo a veces pensamos y creemos que el tiempo va borrando aquellos sufrimientos, aquellos dolores. Elaborar significa un proceso y tú tienes que empezar a realizar o reanudar ese proceso si lo has hecho, y es aquellas cosas que no has superado, verbalizar, expresión de sentimientos, confrontación, aceptación. Generalmente cuando uno no elabora el duelo, lo que pasa es que tiene que ver mucho con el perdonar. Cuando yo no perdono, yo no elaboro el duelo. Y yo tengo el imaginario ahí en la cabeza, la ficción de que el otro se fue, me abandonó y en lo profundo. Entonces tú tienes que desaferrarte, desapegarte de sentimientos, de emociones, sentimientos, de pensamientos de ese otro. Básicamente el otro no se ha ido. Y te estoy hablando del otro porque estás considerando como el otro. ¿Sí? Cuando uno está aferrado y no elabora, es porque está considerando que el otro es un otro, no soy yo expandido. Esa simple idea, esa simple imaginario, imaginar que el otro es una expresión de mí, un brazo de mí que se extiende y es un brazo que puede tomar para cualquier lado, eso genera un desprendimiento profundo. Cuando tú te conectas con él, dice, él es una extensión de mi brazo y mi brazo no tiene que estar aquí, sino tiene que recorrer otros caminos y tú también tienes que empezar a recorrer otros caminos. Entonces, desaférrate, desapégate y especialmente revisa cuáles son los imaginarios que tú tienes sobre la relación. Si la relación que tienes aún ahí, la relación sigue estando,
en lo imaginario, en lo imaginal, porque es real, no es ficción, y sigues sintiéndolo, sigue doliéndote su ausencia. Entonces, básicamente lo que tienes que hacer es desaferrarte y mirar qué son esas cosas que yo considero que el otro tiene, que yo necesito, empezar a transformarlo. Tú no necesitas del otro, tú simplemente eres una expresión del otro, y el otro desaparece en cuanto yo comprendo que ese otro experimenta otras nuevas cosas. Entonces revisa muy bien las formas de pensar, las formas de relacionarte, lo afectivo en ti, que te aferra a esa persona y no ha logrado soltar. Lo importante allí es soltar, desaferrarte. Suéltalo, suéltate. Gabriela desde Argentina te dice, no entiendo bien el uso práctico de lo imaginal ante el dolor. ¿Podrías poner algún ejemplo del tratamiento de lo imaginal, desde lo imaginal, perdón, a una persona que ha sufrido abuso sexual, por ejemplo? Sí. Generalmente en el abuso sexual he encontrado algunos casos donde las personas dicen, en el momento en que yo era abusada sexualmente, para olvidarme de ese momento tan duro, tan doloroso, yo recurría a la imaginación. Yo imaginaba que estaba en otro lugar, yo fantaseaba que estaba en otro lugar. Entonces lo que generaba era como una desensibilización. Y tú encuentras en varios textos de personas que han sido abusadas sexualmente, la mayoría y muchos de ellos se van a la imaginación, a lo imaginario en el momento en que sufre el abuso sexual. Quieren desconectar su cuerpo y se desconectan en ese sentido. Lo imaginal, conectamos con el cuerpo, básicamente. Recuperamos el cuerpo. Cuando tú imaginas que estás desconectado, básicamente le estás diciendo al agresor, el cuerpo es tuyo, tómalo, ¿sí? Y te vas a la imaginación. Lo imaginal te dice, no, el cuerpo no es de él, ¿sí? En el abuso, el cuerpo es suyo. Entonces, básicamente lo que tú tienes que hacer es recuperar a esa persona y decir, este cuerpo es mío y yo decido sobre ese cuerpo. Entonces yo tengo que empezar a imaginar que no es el cuerpo del otro, que puede hacer el otro lo que quiera con mi cuerpo y escaparme y evadirme. Por eso hablo de lo imaginario, que uno se escape, evade, pero deja la realidad. Lo imaginal lo que te hace es afrontarla. Es algo que se llama resiliencia imaginaria. Desde lo imaginal nosotros podemos crear una resiliencia simplemente con pensar que yo no soy víctima. Yo estoy en unas circunstancias de victimización. Yo no soy víctima y yo puedo crear, ¿sí? Al agresor o al no agresor. Entonces, cuando yo me voy a lo imaginario, a la ficción, en ese momento de abuso sexual, estoy dándole poder al agresor. Hay que quitarle el poder al agresor. ¿Cómo se le quita el poder al agresor? Cuando tú reconoces tu propio poder en ese momento y te empoderas y básicamente generas una experiencia diferente. Alguna vez hice una charla en un colegio sobre estos temas y una chica posteriormente me contó que ella sufría de abuso sexual y que gracias, digamos, a esas palabras o a ese contexto, ella transformó su vida porque creó nuevos imaginales. Desde el imaginal cambió su forma de autopercibirse, su forma de autoestima, desde el imaginal, porque ella tenía el imaginario de que ella era una víctima, de que el agresor podía hacer lo que quiera, y entonces ella imaginaba que se iba y dejaba su cuerpo, imaginaba todo para que el agresor hiciera lo que fuera. Entonces, cuando empezó en su etapa de imaginación imaginal, básicamente se empoderó, empezó a cambiar su forma de pensar, de sentir, de actuar, empezó a ver que ella no está sola, que existen diferentes imaginarios, llámense ángeles, aliados, lo que sea, son invisibles que están allí y pueden prestarle ayuda. Cuando ella empieza a creer en sí misma y en creer que es posible que existan otras presencias que puedan ayudarle y empieza a empoderarse, entonces ella empieza a tener una resiliencia imaginaria, esa fuerza de imaginarios, esa fuerza de creaciones empiezan a decirle, no, mi cuerpo es mi cuerpo, mi relación es mi relación y yo decido mi relación. Y llega un momento en ese instante que ella me cuenta que ella conectó con el ki. Para mí el ki es maravilloso, el ki es esa energía que se trabaja en el qigong, que se trabaja en la medicina. Ella empezó a trabajar el ki empezó a robustecer su energía y llegó un momento en que su campo de acción, su espacio vital, ella me contó y se reunió conmigo y dice, era tan fuerte, la imaginal era tan fuerte el ki, que el agresor en un momento dado tuvo que frenarse. Fue algo maravilloso, mágico. El agresor se frenó porque mi energía había tenido
un nivel, una construcción maravillosa desde lo imaginal. Entonces el agresor se frenó y fue incapaz desde ese momento de cambiar la situación de protección, el campo que yo me creé. Y desde ese momento yo fui capaz de decir, denuncio a este agresor. Este agresor básicamente se apropió hasta de mis imaginarios. Entonces, imaginales, impedir que los imaginarios del agresor se apropien de mí, es generar un campo y es real. Eso hablo yo de lo visible e invisible, no existe lo visible y lo invisible, hay que reconocer, nosotros podemos crear un campo desde lo imaginal donde básicamente repelemos al agresor. Un paso sencillo, perdón que me extienda en esta respuesta. Cuando tú vas por una calle y van 3 personas y asaltan a una y no te asaltan a ti, hay una historia que cuenta que los asaltantes, al preguntárseles por qué no te asaltaban a ti, esos asaltantes decían, es que tú estabas lleno de una energía tan poderosa que no podíamos acercarnos, estabas rodeado de seres alrededor, o sea, imaginales, no pudieron hacer nada. Eso es lo que puede hacer, empoderarla en la imaginación de resiliencia. ¿De acuerdo? Robson te pregunta desde Brasil. ¿Lo imaginal puede sanar el dolor y el sufrimiento colectivo de una sociedad entera? De acuerdo. Yo pido disculpas por mi extensión, es un tema que me apasiona y perdón si me demoro en las respuestas. Lo imaginal puede sanar el colectivo. Es que en lo imaginal no hay colectivo, no hay individual. Existe lo imaginal, ¿sí? Y lo imaginal básicamente vas a imaginar una serie de líneas, de conexiones, de tejidos con todo lo que te rodea, individual, colectivo. Entonces lo imaginal abarca todo, lo imaginal atraviesa todo. Por eso digo que lo imaginal es un transversal, ¿sí? Tú puedes cambiar desde lo imaginal, lo individual, lo colectivo, lo biológico, lo físico, lo psicológico, hasta lo espiritual. El Ho'oponopono trabaja en ese sentido muy acertadamente. Cuando un problema social lo lleva al preguntarse al individuo interiormente, ¿qué es aquello que está en mí? Está causando, que está generando esta situación, ¿sí? Entonces es la mejor versión de lo que se puede hacer con lo imaginal. Lo imaginal, como yo estoy conectado con todo, lo que tú hagas aquí en este momento, individualmente, afecta a una persona, a un ser que esté de pronto en la India, que esté en España, porque nosotros estamos conectados. Si tú tienes la certeza, no lo imaginario, porque nosotros fantaseamos mucho, que vamos a ayudar al otro, vamos a hacer un cambio social, desde lo imaginal no es ficción. Tú desde lo imaginal puedes crear, porque imaginal es crear. Eres un artista y tú creas la obra es el mundo, ¿sí? No es un pedacito del mundo. Cuando tú cambias individualmente, todo alrededor, y si cambias profundamente, hablo, ¿no? Todo alrededor empieza a cambiar porque hay como una repercusión. A eso lo llamo yo el efecto restaurador. Cuando un individuo cambia, cuando un individuo o una sociedad cambia, hay un efecto que empieza a prolongarse y todo empieza a transformarse a tu alrededor. Entonces el cambio social es posible, porque no hay división entre lo social y lo individual, lo imaginal abarca todo. Tú cambia y cambia todo, ¿sí? Entonces es importante empezar a mirar no las divisiones, ni consciente, inconsciente, ni social, ni individual, somos uno y podemos transformar. Si yo soy un médico, si soy un psicólogo, entonces no es el dolor de mi paciente, es mi dolor. Él es una expresión, es mi dolor social, entonces podemos transformarlo desde mí mismo, ¿sí? ¿Correcto? Rosy te pregunta desde México. Mi pareja me es infiel, me causa sufrimiento. ¿Él me da señales o es mi imaginación? Pedí ayuda a los ángeles y arcángeles. Ellos manifiestan que sí me es infiel. Ayuda, por favor. De acuerdo, muy bien. Los ángeles y los arcángeles ayudan. En alguna ocasión yo tuve una situación, los ángeles me dijeron, hasta ahí no te podemos ayudar. ¿Sí? Una situación difícil, incluso un arcángel se manifestó de alguna forma imaginalmente y me dijo, llega un momento en que el libre albedrío es algo que no podemos romper de la persona, entonces no podemos ayudarte aquí para adelante. Cuando tú hablas de la fidelidad, infidelidad, ¿sí? De tu compañero, de tu esposo, hay que preguntarse, ¿qué es aquello que me trae esa experiencia en mi vida?
Es aquello que me trae esa oportunidad de ver lo que es fiel y que no es fiel. Empezar a mirar tu propia fidelidad. ¿A quién eres fiel? ¿Sí? Si a tu esposo o si él es fiel a ti, la fidelidad tiene que ver contigo misma. ¿Sí? Es muy importante que reconozcas eso. ¿Cómo te puede ayudar? Empezar a ser fiel contigo misma, más que la fidelidad del otro, lo más importante es reconocer la fidelidad en mí mismo. Si te traiciona y te da señales, tú entiendes que hay una dificultad en aceptar ese tipo de relación, tú tienes que empezar a definir básicamente si es eso lo que quieres, si recibes esas señales, si es eso lo que quieres en tu vida, si es que es más importante el otro, porque ahí se aparece el otro, ¿sí? O es más importante tú como persona, yo como persona, y que tan fiel soy a mí misma para transformar esa relación, básicamente. No mires si el otro te es fiel o no, si te da señales. Mírate a ti misma. ¿Estás siendo fiel contigo misma, manteniendo una relación donde hay una serie de dudas que no resuelves? Intenta resolverlas. Si no se resuelve, intenta mirar a quién eres fiel, a él, a ese otro, o si tú eres fiel a ti misma, ¿sí? Si ese otro simplemente es una expresión de ti misma, de pronto tiene que soltarse o tiene que replantearse en ese sentido. Los ángeles te pueden ayudar, pero los ángeles llega un momento en que no pueden, ¿sí?, intervenir en tu libre albedrío, en tu conciencia y decidir qué es lo mejor para ti en ese sentido. No cases infidelidades, básicamente obsérvate, tómate un poco de quietud, de silencio y dice, ¿qué es aquello que me molesta que el otro esté haciendo? ¿Que me esté traicionando? ¿O es que hay algo más profundo en mí que es más importante que ese otro? Es empezar a descubrir en ti, eso es muy importante. Esa infidelidad puede ser una vía para que tú empieces a descubrir cosas en ti profundamente, ¿sí? Jennifer te pregunta desde Argentina, ¿cómo ayudar a un niño autista? No habla aún, pero yo siento su dolor en su silencio. ¿Qué me recomienda? Muy bonito, muy bonito. Vean, la mejor forma de encontrar el dolor es el silencio. A mí me encanta el silencio. Yo suelo pasar muchos tiempos en un monasterio en el silencio porque me encanta. Porque es a través de ese silencio que lo conectas. Ya lo estás ayudando. Has dado la respuesta extraordinaria. ¿Cómo ayudas a un niño en esta condición? En el silencio, en el verdadero silencio, ¿no? El silencio no significa quedarse callado, el silencio no significa quedarse pensando, el silencio es conectar profundamente contigo, ¿sí? Cuando tú te conectas, y a eso le llamo el sentido profundo íntimo, cuando conectas profundamente contigo, empiezas a conectar, si estás con este niño, empiezas a conectar con el autista que hay en ti. Cuando tú conectas desde el sentido profundo con el autista que hay en ti, empiezas a entenderlo no desde la razón, incluso la palabra entender es inadecuada, empiezas a conectarte. Cuando conectas con él, ¿sí?, con ese ser y esa experiencia que él tiene de autismo, la conectas y la haces tuya y empieza a sentir y a comprender y a vivir lo que es ese niño. No es que lo quieras transformar. Generalmente vemos a un niño, a una persona que tiene alguna enfermedad y lo primero que queremos verla es actuando de una manera que nosotros queremos, ¿sí? Y estos niños están allí para mostrarnos otras formas de ver, relacionarnos, ¿sí? Entonces pregúntate, ¿cuál es el autismo que hay en mí para que tenga yo esta conexión con este niño maravilloso maestro? Y en el momento en que tú encuentres ese autismo interior en tu silencio, vas a ver que va a haber una transformación en la conexión con ese autismo de ese niño. ¿De acuerdo? Ese niño es una extensión de tu autismo, digámoslo así, es el imaginal, una extensión de tu autismo. Entonces tú puedes recrear ese autismo dentro de ti, comprenderlo y transformarlo, e inmediatamente, por lo que yo he dicho, estamos conectados, inmediatamente ese niño va a transformarse y vas a decir, esto es increíble, es mágico, es maravilloso. Yo digo, no, es imaginal. Somos capaces de cambiar relaciones cuando nosotros no vemos al otro, sino nos vemos reflejados, proyectados, extendidos, porque somos extensiones del otro. ¿De acuerdo?
Daniela te pregunta desde México. Primero, gratitud por la conferencia. Y segundo, ¿qué es más allá de lo espiritual que deben ver los psicólogos? No se trata de ver, porque estaríamos, claro, de pronto yo utilicé la palabra ver, el verbo ver, ¿sí? Eh, el psicólogo, cuando tú eres psicólogo, eres psicólogo. Entonces utilizamos la psicología, los conocimientos, las experiencias. Si te acercas a una persona como psicólogo, vas simplemente a colocar una visión psicológica. Si te acercas a una persona como médico vas a colocar una visión. Si te acercas incluso como sacerdote, como monje, como monje. Entonces no es verse como psicólogo, ¿sí? Es verse como un ser humano conectado con todo. Un verdadero psicólogo, paradójicamente, es cuando no eres psicólogo, ¿sí? En mis experiencias con las personas, lo que más valoraban era que rompíamos el paradigma de psicólogo, y en el momento en que rompíamos el paradigma de psicólogo, lográbamos algo que era la conexión, había una transformación muy fuerte en la relación, tanto de ellos como nosotros. Cuando yo digo hay que verse como psicólogo, más allá del psicólogo, básicamente es verse como un ser conectado con el otro. Cuando yo elaboro el dolor, el sufrimiento del otro, estoy elaborando mi propio sufrimiento, mi propio dolor, porque es parte del sufrimiento del otro. Cuando nosotros tomamos un enfoque, una psicología, sea la que sea, por más maravillosa que sea, nos aferramos a la psicología, estamos perdiendo de vista de pronto ciertos fenómenos maravillosos, como es el fenómeno en el duelo del fantasma que aparece literalmente, del muerto que aparece allí. Entonces, ¿cómo la psicología explica aquello? La psicología no lo explica, incluso sea la psicología más transpersonal, más amplia, lo explica o lo entiendes cuando tú logras una conexión, es lo que yo llamo imaginal. Si tú eres capaz de ser imaginal, no te quedas ni en lo biológico, ni en lo emocional, ni en el pensamiento, ni en lo espiritual, ni siquiera lo espiritual, ¿sí? Estás en un nivel mucho más profundo, más grande, y es el nivel de crear otro tipo de relación. Entonces, rompamos el paradigma del psicólogo. Lógicamente, como tenemos que resolver cosas inmediatas, tenemos que actuar como psicólogos o como médico. Un médico o un psicólogo, si tiene que responder de urgencias a una situación, tiene que hacerlo desde su conocimiento. Solo que tiene la posibilidad de no quedarse ahí y expandirse más. El médico no debe solucionar solo el dolor del pie, ¿sí? Eso es solucionar, debe plantearse resolver otras cosas que son más profundas. El dolor del pie o la experiencia psicológica que está vivenciando una persona nos está diciendo algo más. No es solo resolver el duelo, no es solo resolver una crisis afectiva, no es solo resolver una relación, es mucho más allá de eso. Para eso necesitamos conectarnos con nuestro profundo sentido, y eso está más allá de lo psicológico, de cualquier rol que tú tengas. ¿De acuerdo? Inma te pregunta desde España, de acuerdo en lo de imaginar para usar la emoción de lo conseguido para elevar vibración, pero ¿y la ley de la acción-reacción? Perfecto. Hablas de leyes. Las leyes se aplican a diferentes planos. La ley de los 5 sentidos se aplica a la realidad de los 5 sentidos. Las percepciones que se logran desde los 5 sentidos se aplican a la realidad de los 5 sentidos. Las leyes funcionan para ciertos límites, digamos así. Entonces, como sucede en la física, tú ves las leyes de Newton, ¿sí? Muy válidas en cierto orden de explicaciones. Pero vas a explicar lo que es lo cuántico, ya las leyes de Newton no significa que no sirvan, sino que ya necesitan otros tipos de leyes, ¿sí? Entonces, hablar de las leyes de los 5 sentidos, de las leyes que rigen otros mundos, es muy importante. Por eso acercarnos a las cosas invisibles, a solucionar ciertas situaciones, básicamente hay que empezar donde me acerco, ¿de cuáles sentidos me acerco? De los 5 sentidos no me van a responder todo. Entonces, las leyes se aplican solo a unas realidades específicas. Entonces, cuando tú entres al mundo imaginalis, vas a encontrar que tú tienes que convertirse en lo que yo llamo el hombre imaginal, ¿sí? El hombre imaginal tiene otros tipos de sentidos en ese mundo. En lo imaginal hay otros tipos de sentidos que desde la razón, desde este mundo de lo tangible no se entienden, y no se entra desde el corazón, desde la razón, se entra desde la intuición.
conectas con otras cosas. Las leyes solo existen para ciertos territorios. Enseguida, después de la frontera, hay otras leyes. Si tú estableces un límite entre las leyes, que las leyes se pueden aplicar a otras instancias, ahí básicamente estás en un paradigma que te va a limitar, y frente a cosas extraordinarias que están ocurriendo a tu alrededor, no vas a poder verla, como las personas que no aceptan el mundo invisible no la ven porque están básicamente centrados en una ley e interpretar en una visión restringida las cosas. ¿De acuerdo? Lucrecia te pregunta desde Argentina, ¿me puedes guiar para poder conectarme con mis guías? Muy bien. Yo no sé si pueda guiarte, pero básicamente si tú accedes, el camino o la vía es empezar a conectar con el sentido profundo. ¿Sí? No sé si han entendido el sentido profundo, pero el sentido profundo, como es difícil de explicar desde la razón, el sentido profundo es aquello que tú sientes cuando, por ejemplo, estás meditando y sientes que no hay razón, no hay emoción. Es aquello que tú sientes cuando sientes una vocación de servicio que no entiendes. Es una vocación que te lleva a hacer cosas extraordinarias, meterte a lugares terribles, peligrosos, y aún así no sucede algo que te pueda dañar, pero es algo, una fuerza que te mueve. Cuando conectas con esa fuerza que te mueve, puedes conectar con el mundo imaginal. Los aliados, los ángeles, pertenecen al mundo imaginal. Cuando tú colocas o te conectas con el sentido profundo, conectas con el ángel que tú quieras, con el aliado que tú quieras. En este momento estamos conectados. O sea, no necesitas un camino para conectarte, tú ya estás conectada con ellos. Lo que pasa es que está el dedo, lo que yo te decía, el dedo. Quita el dedo, ¿sí? El dedo de la razón, el dedo de la emoción. Mira en tus imaginales, en tus imaginarios, si hay algo que te impide ver y creer que aquello es real, no es ficción. Eso es muy importante. Cuando nosotros entramos en talleres y en una profunda experiencia, las personas reportan, no porque yo sea todos somos canalizadores, pero no porque yo sea un intermediario de los ángeles que pueda conectarte, son las personas las que conectan. Lo único que hacemos es facilitar un espacio para que rompa aquellos paradigmas, aquellas cosas, aquellos dedos los levanten para conectarse con ellos. Estoy completamente seguro que tú estás conectada con ellos. Si estás interesada en conectar, es porque ya existe una conexión. Lo único que tienes que hacer es empezar a escucharla, a sentirla, y a romper un poco la razón, la emoción, a quitar los dedos. Medita profundamente. Conecta con el otro. Siente el sufrimiento del otro, el amor del otro como parte tuya. Si tú ves estos aliados, estos ángeles, básicamente están conectados con todos, ¿sí? Si hay uno que está conectado cerca a ti, tú estás conectado con ese ser maravilloso. Hay una experiencia interesante que es el cuenco. Utilizo mucho los cuencos y para conectarme fácilmente con el imaginal, yo toco el cuenco y dejo que el eco del cuenco vaya sonando, 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 y en el momento en que desaparece el sonido del cuenco, entramos en un silencio, algunos le llaman vacío, yo le llamo pleno. Si tú escuchas el sonido de la campana del cuenco, básicamente te va haciendo, y en ese instante, cuando está el pasivo, el sin sonido, ahí, si tú has conectado con el sentimiento profundo, ahí puedes conectar desde el cuenco, desde el sonido, con tus aliados imaginales, con tus ángeles. Pero es importante que reconozcas, ya estás conectada. Si estás preguntando si estás conectado o no, necesitas estar conectada. El error está en pensar que no estás conectada, ya estás conectada. Seguramente ellos lo que están haciendo es golpeando tu puerta y decir, conéctate, conéctate, ¿sí? Pero no es conéctate, sino estoy aquí, ábreme la puerta, ¿sí? Entonces, básicamente trabaja fuera pensamiento, fuera emoción y mucho de sentimiento profundo, conexión de meditación. Lo vas a lograr perfectamente, no te preocupes. Pues hasta aquí llegó nuestro tiempo. Agradecemos tus respuestas y la información que has compartido en directo con personas de todo el mundo en numerosos países que han participado hoy, como España, Colombia, Uruguay, México, Brasil, Argentina, República Dominicana, Estados Unidos, Venezuela, Brasil, Panamá.
Y a todos los que nos habéis acompañado hoy en Mindalia en directo, gracias por vuestra importante participación. Esta conferencia podéis verla de nuevo en mindaliatelevisión.com para repasar conceptos o compartirla en tus redes sociales. Dejamos estos últimos instantes para que te despidas, para que digas si quieres cómo pueden contactar contigo o lo que se te haya quedado por decir. Muchas gracias, Celia, por tu presencia. Muchas gracias a todos por su presencia, no solo su presencia física, sino todas las presencias imaginales que están a su lado. Me pueden contactar fácilmente, buscan Carlos Daniel Bermúdez Pinzón en Google y ahí aparezco en varias, en mis publicaciones, aparezco muy fácilmente. Carlos Daniel Bermúdez Pinzón en Facebook, Carlos Daniel Bermúdez Pinzón Raya, escritor en Facebook, o en el Twitter, Carlos Daniel BP. ¿Y qué me queda por decir? Conectemos y empecemos a establecer una conexión desde lo imaginal, donde nosotros podamos desde lo imaginal ayudar a otros y ayudarnos a nosotros mismos. Lo imaginal es muy poderoso. ¿Existe la magia? Yo lo llamo imaginal. Y sí existe porque la obra más maravillosa y extraordinaria creada por la magia eres tú. Tú eres obra grande de la magia, lo imaginal. Lo imaginal existe porque existes tú, porque sientes, porque amas, porque abrazas, porque experimentas. Es muy importante que tú empieces a concebir eso. Si quieres solucionar una situación, cree profundamente que tú tienes en ti el poder, porque eres la obra mágica y eres el creador mágico de todas, absolutamente todas tus relaciones, incluso de las invisibles. Muchas gracias, que estén muy bien. Muchas bendiciones a todas y a todos. Gracias, Mindalia. Gracias, Celia, por este maravilloso momento, por permitirme compartir. Ya por un momento ayudé, que es cosa de los aliados más que de mí. Entonces, muchas gracias. Pues de nuevo a todos, muchas gracias, en especial a ti, Carlos. Siempre serás bienvenido entre nosotros y hasta la próxima conferencia de Mindalia en directo. Un abrazo a todos. Un abrazo, Carlos. Gracias. Gracias. Gracias.